El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar nuevamente del libro de Génesis, ¿sí? Pero no en el caso de Abraham, sino vamos a hablar de la Torre de Babel, capítulo 11 del libro de Génesis. Y bueno, venimos orando por la unidad de la iglesia y meditando también acerca de la unidad. El capítulo 11 del libro de Génesis nos habla de la unidad, pero la unidad de manera negativa. La unidad cuando las personas se unen para hacer algo que no está en los planes del Señor. Nos damos cuenta aquí, en algo negativo, que la unidad es muy importante, ¿sí? Parece algo raro, pero tenemos que pensar de esta manera. Si estas personas, ¿sí?, se unieron tan bien para hacer algo en contra de Dios y Dios ve esa unidad y realmente indirectamente la valora porque dice, no, ellos están haciendo algo y lo van a terminar, van a concluir lo que están haciendo. Entonces yo voy a hacer algo para deshacer esa unidad, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que la unidad es un valor muy importante. Si nosotros lográramos unirnos como ellos se unieron, pero para hacer la voluntad del Señor, entonces el enemigo no puede derrotarnos. Porque por un lado tenemos al Señor que nos defiende, que pelea las batallas por nosotros, y por otro lado tenemos la unidad nuestra. Hemos logrado una unidad. Bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Tenía entonces, versículo 1, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Bueno, Dios le había dado un mandato, que ellos tenían que fructificar y multiplicarse en la tierra. Nunca el propósito de Dios era que estuvieran todos juntos allí en un determinado lugar. No, ellos tenían que ir conquistando el planeta. El planeta era enorme, era grande, donde ellos estaban en ese sector, tenían la posibilidad de ir hacia lo que hoy es el África, o hacia el Asia, o hacia Europa, ¿sí? Tenían lugares para ir hacia donde ellos quisieran, pero no. Ellos encontraron una llanura y quisieron quedarse en ese lugar. Y eso era algo que a Dios no le agradaba. Dios había dicho claramente que no tenían que hacer esto, que tenían que llenar la tierra, que tenían que multiplicarse en el mundo. Pero acá hay algo que no está escrito, ¿sí? No está bien delineado, pero seguramente que sucedió, y es que hubo personas que lideraron esta unidad. Siempre, para lo bueno o para lo malo, hay personas que trabajan en pos de la unidad.
Hay personas que trabajan en pos de mantener a todos unidos. Y eso es algo que nosotros, que queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que trabajar también. Tenemos que ser personas que generen unidad. Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con todo lo que nosotros hagamos, tenemos que ser personas que favorezcan la unidad. Muchas veces algunas cosas que tienen que ver con nuestra manera de ver las situaciones o maneras de actuar, palabras, aún hasta miradas, pueden ser contraproducentes para la unidad. Tenemos que entender que somos trabajadores de la unidad del reino de Dios. ¿Para qué? Para que justamente la obra del Señor avance, crezca y el Señor se glorifique. Pero notemos lo que el Señor dijo acá, ¿no? Y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno. Cada vez que el pueblo de Dios logró esa unidad, el Espíritu Santo vino y lo llenó. El pueblo es uno. Todos estaban unánimes y juntos en el aposento alto y la gloria de Dios descendió sobre todos ellos. Si no estamos teniendo más pentecosteses, por allí decirlo, es por la falta de unidad de la iglesia. Cuando la iglesia esté unida como un solo hombre y un solo parecer, como ese término es el que utiliza Pablo a los corintios, que tengan un mismo parecer, no diferente, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, a mí me parece aquello. No, todos unidos en un mismo parecer. Cuando estamos así, el Espíritu Santo quiere venir a llenarnos con su gloria y su poder, porque lo hizo en el Pentecostés. Y a partir de ese momento, cada vez que la iglesia se une, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Dice, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Todos hablan lo mismo. Todos transmiten lo mismo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que transmitir? A Cristo. Cristo tiene que ser nuestro idioma. La fe debe estar en nuestros labios. Pero claro, muchas veces en algunos de nosotros hay fe, en otros hay un desaliento, en otros hay negativismo, en otros hay vaya a saber qué cosa, conflictos, pruebas, enojos, ira. Y entonces no puede haber un solo lenguaje. Notemos acá, ellos estaban unánimes, eran como un solo hombre, tenían un solo lenguaje. Han comenzado la obra, se habían propuesto algo que al Señor no le agradaba. Ellos querían armar una ciudad y una torre para tener una relación con Dios, del hombre a Dios, cuando la relación con el Señor siempre es de Dios hacia el hombre. Eso estaba mal, no querían, pero evidentemente los líderes de este grupo, que estaban enemistados, distanciados del Señor, se les ocurrió que esto era algo que a Dios le iba a agradar. Bueno, fue una ocurrencia que no estaba afirmada en las palabras que el Señor le había dicho a los primeros hombres, que debían multiplicarse y hacer y llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Sí? Dice, han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces Dios, ¿qué hizo? Bueno, les cambió las lenguas, no se pudieron entender más entre ellos, entonces cada uno tuvo que emprender un camino diferente para que el planeta fuera habitado, y es por esa es la razón que tenemos tantos idiomas y algunos tan diferentes de los otros, ¿sí? Que realmente son difíciles de entender y hay que estudiarlos para poder hablar ese tipo de idiomas. Dios se encargó de hacer lo que los hombres no querían hacer, que era multiplicarse en toda la tierra. Pero notemos esto, ¿no? Cómo Dios resalta la unidad que ellos tenían. Y es la unidad que nosotros tenemos que tener. Cuando hablamos de orar para tener unidad en la iglesia, pongamos la mirada en este versículo. Nos habla de la unidad de una manera tremenda. Dice, el pueblo es uno. Tienen un mismo lenguaje, han comenzado la obra y nada los puede parar. El pueblo es uno, tiene un mismo lenguaje, han comenzado la tarea y nadie los va a parar.
Si Dios dijo eso, ¿qué puede decir Satanás cuando nosotros nos unimos de esa manera? Cuando nosotros nos unimos en pos del propósito del Señor. Cuando dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar cuál es el propósito que el Señor tiene con nosotros. No con la iglesia general, La iglesia, yo no puedo unirme al propósito de la iglesia en China o de la iglesia en Japón, primero porque no entiendo su idioma. Estoy hablando de nuestra iglesia local. Porque muchas veces hay muchos hermanos que gracias a YouTube y al Google están tan enganchados con la visión de otras iglesias y eso es una estrategia del enemigo. Estamos haciendo el caldo gordo a Satanás porque esa persona, en vez de estar unida a la iglesia a la que pertenece, está unida a la iglesia de Cristo en el mundo. Es imposible, es ilógico, irracional. Es perder el tiempo. Lo que tenemos que hacer es trabajar por la unidad. Yo me tengo que unir. Hay personas que están mucho tiempo en la iglesia y dicen, bueno, yo hace tantos años que estoy en la iglesia, esta es mi iglesia. Fantástico. Ahora, ¿estás unido a nosotros? ¿Estás cumpliendo esto que tenían la gente que quería levantar la torre de Babel? ¿Estás viviendo eso? ¿O sos de aquellos que son parte de la Iglesia Universal? ¿No? Y no estoy hablando de los brasileros que están en Argentina, sino de los cultos y los predicadores y los profetas y los apóstoles de todos lados con diferentes visiones, porque Dios a cada uno le da algo diferente y a nosotros que estamos todos acá peleando la batalla, no, vos estás mirando de la ventana de la iglesia para afuera, no estás mirando de la ventana para adentro. La unidad de la iglesia la construimos todos. Si alguien es parte de nuestra iglesia, debe invertir en nuestra iglesia. Porque si no, lo que está haciendo es perder el tiempo. Esa persona está perdiendo el tiempo porque no se está sumando a aquellos que están alcanzando un propósito de Dios. No es mayor ni mejor, es el propósito que Dios nos dio. Y estamos muy agradecidos y nos sentimos muy honrados de que el Señor nos haya dado un propósito por alcanzar. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo y todos tenemos que estar tirando del carro para alcanzar el propósito que el Señor nos ha trazado. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por, este pasaje, si bien fue un error el que ellos han cometido, sin embargo, hay tantas cosas que nos hacen ver el valor y la importancia de la unidad. Si estamos unidos, realmente el Espíritu Santo nos va a llenar y si estamos unidos, el enemigo nada va a poder hacer contra nosotros. Ya tenemos la victoria. Señor, ayúdanos en este tiempo a unirnos para enfrentar toda batalla, toda lucha en el nombre de Jesús y salir victoriosos, vencedores y conquistando para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.